Vamos a, damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos llegar ya a nuestra octava lección de este curso de 15 sesiones de griego. Es la primera parte. El curso completo contiene 30 lecciones y en esta primera etapa, de aquí a diciembre, esperamos abarcar las primeras 15 lecciones. Voy a compartir el material de la lección de hoy para poderlo utilizar en la exposición. Nada más díganme si se ve lo que estoy proyectando, hermanos, para empezar, ¿no? Se ve, ven en la pantalla lo que estoy Sí, compartiendo. se ve, profesor. Ok, entonces ya puedo empezar con confianza. Bien, hermanos, hemos estado poniendo nuestro énfasis estos últimos jueves en lo que es los verbos. Dijimos que nombres, verbos, objetos son tres elementos fundamentales, pero al pensar en los verbos, los tiempos que ya hemos podido analizar es el presente, el imperfecto, el futuro. Son los tres tiempos. Y el día de hoy nos toca entrar al tiempo del auristo, hermanos. Si ustedes observan en esta lámina, esta gráfica que nos muestra la frecuencia relativa de los tiempos en el Nuevo Testamento, es decir, cuántas veces se presenta el auristo en presente activo de indicativo, casi 6000 veces. Es el tiempo que más se presenta en el Nuevo Testamento. En consecuencia, hermanos, el auristo, lo que vamos a estudiar el día de hoy, es un tiempo, es una sesión, la que vamos a ver hoy, muy importante, porque por la frecuencia de uso en el Nuevo Testamento. Entonces, si alguien de alguno de los alumnos de los grupos no puede ver, no puede estar en la clase de hoy, yo sí les pediría que lo inviten para que después revise la grabación y pueda ponerse al día en lo que vamos a ver en este momento. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar al tiempo. El auristo tiene dos formas en que se presenta, el auristo primero y el auristo segundo. El auristo primero podemos decir es la forma regular, el auristo segundo es irregular. El día de hoy vamos a hablar del auristo primero, el auristo primero. Entonces, ya dijimos que los elementos gramaticales para analizar un verbo en el Nuevo Testamento, en primer lugar es el tiempo. Hemos dicho, por ejemplo, presente. Luego decimos la voz activa. Luego decimos el modo. Indicativo es el modo que hemos estudiado hasta ahora, hermanos, que es el modo más importante, como ustedes ven en la gráfica que estoy mostrando. Entonces decimos presente, activo, indicativo, y luego hablamos de la persona, primera, segunda, tercera de singular, primera, segunda, tercera de plural. Entonces, para traducir cualquier versículo, primero hay que ir al verbo y en el verbo hacer su análisis gramatical para poder hacer una traducción adecuada. Saber si es presente, si es imperfecto, si es futuro y saber si estamos hablando del modo indicativo y si estamos hablando, hermanos, de qué voz, si es la voz activa, que es la que más se utiliza, pero a veces usamos la voz pasiva. Y además saber de qué persona hablamos. Las terminaciones de los verbos nos dan toda esa información. Entonces, es muy importante memorizar los paradigmas. Por eso les decía, hermanos, hay que memorizar los paradigmas para poder, al estar leyendo, rápidamente poder identificar. Entonces, sin más preámbulo de esto, nos vamos ya al texto bíblico de la lección de hoy. Cada lección tiene un texto y el texto justamente utiliza el tiempo que estamos estudiando. Repitan después de mí, dos o tres personas, por favor. Ekrufas tauta, Ecufras tauta, apo sofón, apo sofón, Apóstofon, caí apecalupsas, ahí apecalupsas, autá autá, autá, nepioís. nebiois. netiois, Nepioís. Muy bien, hermanos. Eclupsa es escondiste, tauta estas cosas, apó de sofón de los sabios. Escondiste estas cosas de los sabios y el tiempo que nos interesa son dos, escondiste y luego apecalupsas. Aquí tienen ustedes en su diccionario, en el vocabulario de hoy, perdón, apocalipto, yo revelo, y apecalupsas
es en tiempo pasado. Las revelaste auto nepiois a los niños. Entonces, el día de hoy vamos a entrar al tiempo auristo primero. Tiene que ver con el tiempo pasado. Yo pediría, bueno, antes de eso, vamos al vocabulario, hermanos. Repitan después de mí el vocabulario. Quiero decirles que el vocabulario de hoy tiene varios objetivos. Entre ellos tiene algunos verbos que se le llaman compuestos, porque además del verbo lleva una preposición al inicio, una partícula inicial que en cierta manera produce un cambio en el significado del verbo, que lo vamos a ver más adelante en la lección, cómo es que esto se realiza. Pero por lo pronto quería decirles que tenemos ya el vocabulario. Vamos a repetirlo. Anuigo. Repitan dos o tres personas. Anuigo. Anoigo. Anoigo. Ahora, los demás repítanlo, que tengan el micrófono cerrado, por favor. Es importante que lo repitan para poder memorizarlo. Anoigo significa yo abro. Apocalipto, Apocalipto, Apocalipto. yo revelo, yo descubro. De ahí viene la palabra justamente apocalipsis, apocalipto. Apolúo, Apolú, Apolugo. yo suelto, yo libero, Apolugo. yo destruyo también significa. Aspazomai Aspazum, Axomai. es yo saludo. Eiserhomai, Eisecomai, Axomai. yo entro en o entro simplemente. Ekbalo, Ekbalo, Bueno, yo echo fuera, yo expulso. Ya vimos la Balo. palabra balo, que significa arrojar, y ahora ekbalo, echo fuera. Peripateo, Peripateo, Peripateo. yo camino. Peripateo. Periseuo, Periceuo. yo aumento, soy más que suficiente, proporciono en abundancia. Periseuo. Ahora, sunago, Tunago, Tunag. yo reúno, yo convoco, yo congrego, de ahí viene la palabra sinagoga. Jupotazo, Tupotazo, Upotazo. yo me someto, me subordino, me sujeto. Voy a repetirlos, más o menos dando tiempo a que alguien lo repita. Anoigo, Anoigo, apocalipto, Apocalipto, Apocalipto. apolúo, Apolú, Apolugo. aspazomai, Aspazomai, Apomai. eiserhomai, Eisergomai, Elmai. ekbalo, Ekbalo, Balo. peripateo, Peripateo, periseuo, Periceuo, Peripateo. sunago, Sunago, Perseo. jupotazo, Tupotazo, jupotazo. Entonces, los paradigmas, tenemos dos paradigmas a memorizar, pero antes de entrar a estos paradigmas, yo quisiera que hacerles primero una pregunta, hermanos, a ustedes. Vale, no se salvó lo último que puse. Aquí está, sí. Yo quisiera en primer lugar, alguien de ustedes, hermanos, que nos conjugue en presente de indicativo. Vamos a rápidamente repasar lo que hemos aprendido y después quiero enfatizar lo que es el auristo. Entonces, como a manera de introducción al auristo, que primero asentemos bien lo que hemos aprendido. Aquí están, de hecho, las traducciones ya en español, pero alguien en español, en lugar de usar el verbo desatar, que usen el verbo comer. ¿Quién nos conjuga el verbo comer en presente activo de indicativo? Un Yo voluntario. como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Muy bien, hermano. Ahora, esto lo vimos ya en presente y vimos que luo, lues, luei, luomen, luete, luci, nos da la conjugación del verbo luo en las diferentes personas. Al igual que en español, como, comes, el come cambia las últimas letras. En griego también, luo, lues, luei, luomen, luete, lucin. Entonces tenemos el presente ya perfectamente dominado. El futuro, alguien que en español
nos diga el futuro de correr. Yo correré, tú correrás, ella Correrás. correrá, nosotros correremos, ustedes correrán, ellos correrán. Ellos Muy correrán. bien. Ahora, en el caso del griego, en el verbo luo y en cualquier otro verbo omega y omai, lo único que hacemos es agregar una sigma. Entonces teníamos luo, ahora tenemos luso. Lueis, luceis. Luei, lucei. Luomen, lusomen. Luete, lucete. Lucit, lususin. Entonces, para construir el futuro, está muy sencillo en griego porque agregamos una sigma. Ahora, el verbo desatar, alguien que nos lo conjugue aquí en imperfecto de indicativo activo. Yo estaba desatando, tú estabas desatando, él, ella, ello estaba desatando, nosotros estábamos desatando, ustedes estaban desatando, ellos, ellas estaban desatando. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, en resumen, es decir, antes de entrar al auristo, para construir el futuro, le agregamos una sigma. Para construir el imperfecto, decir que estamos hablando de un tiempo pasado, agregamos una épsilon. Pero además de la épsilon, tenemos algunas terminaciones especiales que les dije, hay que memorizarlas ya. On es en, omen ete on. Más la épsilon. Entonces, rápidamente vemos una épsilon, vemos estas terminaciones, decimos es un imperfecto de indicativo activo, el perfecto activo de indicativo. Entonces, esos tres tiempos ya los tenemos dominados. Alguien que nos lea ahora en español conjugue el verbo desatar en auristo primero. Aquí lo tenemos en la pantalla. Alguien que lo haga, por favor. Yo desataré, tú desatarás, él, ello Ah, desatará, aquí está, nos, hay una equivocación, la lámina que tengo aquí en la pantalla. Yo Sí, adelante, desato. hermano. él, ello desató, nosotros desatamos, ustedes Desataremos, desataremos. Aquí hay una palabra. desataremos, Desataremos. Sí, ustedes desataron, ellos, desatarán, ellas desatarán, desatarán. desataron. Sí, desatarán. Es que aquí copié una lámina y se me sobrepuso con algo que tenía y quedó aquí en pasado. Pero esto es futuro, hermanos. Perdón, estoy yo equivocándome, hermanos. Tienes toda la razón. Estamos hablando del auristo. Disculpe, Sí, es el profesor auristo. Está bien. Mercado, el auristo debe traducirse como un pretérito anterior, por dar la idea de una acción puntual o acabada vista en su totalidad. Entonces debe ser como un pretérito anterior. Sí, perdón, sí, tienes toda la razón. Gracias, hermano. Es decir, sí, como está aquí en español, ya no es yo estaba desatando, creí que me había equivocado. Yo estaba desatando, es yo desaté. Ya no es tú estabas desatando, tú desataste una acción concluida. Ya no es él a ello estaba desatando, él, ella, ello desató. Nosotros ya no es de estábamos desatando, nosotros desatamos. Ya no es ustedes estaban desatando, es ustedes desataron. Ya no es ellos, ellas estaban desatando, ellos, ellas desataron. Es una acción concluida. Entonces, estamos hablando del pasado. Entonces, por eso el auristo es muy importante, hermanos. Nos está hablando del pasado. Antes de entrar rápidamente, en el caso de los verbos deponentes, les recuerdo que lo que teníamos que aprender o sean las terminaciones omaige etai, ometa este ontai. Poreu omai, poreue, poreuetai, poreuometa, poreueste, poreuontai. Y luego para construir el futuro, simplemente agregamos la sigma. Y entonces decimos poreusomai, poreuse, poreusetai, poreusometa, poreuseste, poreusontai. Y entonces es muy fácil poder hacer la conjugación en el futuro sabiendo el presente de ponente activo, indicativo. Entonces, el imperfecto, ¿cómo lo construimos, hermanos? Le agregamos una épsilon al inicio y algunas terminaciones también especiales, y entonces tenemos el imperfecto. O, eporeuomen, eporeuon, eporeueto, eporeuometa, eporeueste, eporeuomto. Omen u eto,
ómeta este onto, con una épsilon al inicio. Y entonces el auristo, que es una acción terminada, como dijo nuestro hermano Antonio Fonseca, ¿no? Entonces tenemos ahora en el auristo, igual que en el imperfecto, una épsilon. Entonces, esta épsilon nos habla de una acción anterior que estaba sucediendo o que ya sucedió, de un pasado. Entonces, la épsilon es clave para poder construir el auristo. Pero además el auristo tiene una sigma. Entonces, ya no nada más es el épsilon, tenemos una sigma igual que en el futuro. Por eso, primero estudiamos el futuro, el imperfecto, y ahora nos llegamos al auristo y combinamos las dos cosas que ya aprendimos. Ya aprendimos cómo agregar una épsilon. ¿Y cómo agregar una épsilon si tenemos un verbo que empieza con alfa, épsilon u ómicron? Y ya aprendimos cómo hacer el futuro cuando termina el verbo también en algunas consonantes que son difíciles de pronunciar. Entonces, como ya sabemos esto del imperfecto y del futuro, ya lo vamos a aplicar ahora en el auristo. Entonces, en el auristo vamos a aplicar, número 1, agregar la épsilon. Número 2, agregar la sigma. Y número 3, tenemos una alfa. Una alfa, sasa se, samen sate san, samen so sato, sametasaste santo. Una alfa que existe en casi todas las personas, singular y plural, excepto en la segunda de singular del deponente. Entonces, de esa manera tenemos tres cosas que nos indican rápido si lo que estamos leyendo en griego es un auristo. Repito, la épsilon, la sigma y la alfa. Entonces, vamos ahora a ver justamente cómo se construye los paradigmas que vamos a memorizar. Primero vamos a repetir los paradigmas y después vamos a ver la morfología. En cada lección hemos estado viendo la morfología, cómo se construyen estas conjugaciones, estos verbos, para que sea más fácil de memorizar. Voy a pedirles que repitan conmigo, por favor, ¿no? Elusa, Elusa, elusas, elusas, elusen, elusen, elusamen, elusamen, elúsate, elúsate, elusan. elusa. Muy bien. Tenemos, repito, una épsilon. El verbo es luo, lueis, luei. Pero ahora tenemos las épsilon al inicio y tenemos una sigma también, una sigma. Entonces, en todos los casos tenemos la épsilon y la sigma y tenemos una alfa, elusa, elusas, elusen, excepto en este caso, elusamen, elúsate, elusan. Vámonos al deponente, a los verbos deponentes. ¿Cómo construimos los verbos deponentes en auristo primero? Repitan conmigo, por favor. Eporeusamen, Eporousamen, eporeuso, eporeuso, eporeusato, eporeusato, eporeusámeta, eporeusa, eporeusaste, eporeusate, eporeusanto. eporeusat. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Acuérdense de los verbos poreu omai, omaige etai, ometa este ontai. Entonces, ahora en lugar de eso tenemos una épsilon al inicio en todos los verbos deponentes. Pero además tenemos la sigma, otra vez, igual que en los verbos omega, tenemos una sigma en los verbos deponentes. Entonces decimos eporeusamen, eporeuso, eporeusato, eporeusámeta, eporeusaste, eporeusanto. Por Y eso, adelante, ¿sí? o sea que la manera de reconocer que estamos en un auristo, sea activo, indicativo o deponente indicativo, es la épsilon más la sigma. Tenemos dos claves importantes, tres, como dije, la alfa. Vamos a ver ahorita en la morfología esto del alfa. Y van a ver que teniendo eso presente, rápido identificamos si es un auristo. Y si es ¿Habría un algún, auristo, ya sabemos que estamos hablando de un tiempo pasado, pasado. Adelante, ¿sí? habría algún caso donde solamente habría una sola de esas letras en las cuales uno diga que
La forma de escritura se podría estar pareciendo también al imperfecto o al futuro por la sigma o la épsilon. A ver, te recuerdo que el imperfecto solamente tiene la épsilon. Ajá. El futuro solamente tiene la sigma. Las- El auristo que estamos viendo, que es el auristo Tiene las primero, tiene dos. las dos. Ah, ya. Pues no habría ningún caso en el cual uno diga que solamente va a haber una de las dos. Bueno, vamos a ver la semana próxima lo que son los verbos irregulares o el auristo segundo. En el auristo segundo hay otras reglas diferentes, ¿no? Pero no nos adelantemos ahorita a eso. Por lo pronto, auristo primero tenemos aquí las cuatro componentes en la pantalla de las formas del auristo primero. ¿Cuáles son las cuatro componentes? Una, un aumento similar al que encontramos en el tiempo perfecto. Es decir, el aumento similar de la épsilon. El tronco tipo sigma que se utiliza en el futuro. O sea, tenemos la épsilon, la sigma. Tenemos una vocal variable alfa. Es la por eso que son tres claves y terminaciones personales similares a las del imperfecto. Entonces, esas componentes debemos tomarlas en cuenta como las pautas, como preguntaste ahorita, John, para identificar el tiempo auristo, ya que vamos a ver que hay otras formas irregulares que modifican, pierden uno o más de los elementos, pero por lo pronto ya tenemos unas pautas para reconocer un buen número de los verbos en auristo. Y aquí tenemos un diagrama que nos muestra el desglose de las componentes de un verbo auristo utilizando la primera y la segunda persona del plural. Por ejemplo, el lusamen, tenemos el aumento épsilon, el tronco es luz, igual que lo que habíamos hablado, luz o luz, seis luz o lusomen, el tronco es luz, más la épsilon. Tenemos una vocal variable alfa, el lusa y una terminación personal. Por eso les dije, en el caso del auristo, lo más fácil a memorizar es las terminaciones. Sasase, samen, sate, san. Sasase, samen, sate, san. Entonces, memorizando esas terminaciones, tenemos ya dominado el paradigma del auristo de los verbos omega. En el caso de los verbos omai, eporeusámeta, ¿qué es lo que tenemos en esta composición? Tenemos una épsilon agregada en la primera persona del plural. Tenemos una vocal variable alfa y una terminación personal meta. Entonces, poreusa meta. En el caso de la segunda persona de plural, eso fue la primera de plural, la segunda de plural, omai, geetai, ometa, ontai. ¿Se acuerdan que la segunda de plural era este? Ahora en lugar de la este es aste. En la otra era omai, geetai, ómeta. En lugar de la ómeta, ahora es ameta. O sea que ya con estas dos que se acuerden, estos dos tips, ya tienen memorizado una parte del paradigma. Entonces, poreusámeta. Entonces tenemos la épsilon, poreus, que es el tronco, la vocal variable alfa y la terminación sigma, teta, épsilon. El aumento. Vámonos al aumento. Vamos a primero hablar un poquito de la épsilon, a recordar más bien. Ustedes se acuerdan que en el imperfecto ya supimos cómo agregar la épsilon. Y esta épsilon es idéntica a la que ya usamos en el imperfecto. Por eso alguien una vez preguntó, ¿por qué vemos primero el imperfecto, profesor, si son tan poquitas veces las que aparece? Porque ya conociendo el imperfecto, ahora que llegamos al auristo, que es el que más utiliza, de los que más se utilizan, ya sabemos cómo usar la épsilon. Entonces, al igual que en el caso de imperfecto, el aumento normalmente comunica que la acción indicativa, la acción indicada, está en el tiempo pasado, desde la perspectiva de la persona que habla. Ahora, aquí tenemos unas formas de imperfecto y auristo para que ustedes se den cuenta que lo que ya aprendimos ahora nos está sirviendo. Por ejemplo, aquí teníamos eluon. Este era el imperfecto. Luo era la primera persona de singular, ahora es eluon y ahora la primera persona de singular es elusa.
Tenemos la épsilon, tenemos la sigma y tenemos una alfa. En el caso de un verbo deponente, ¿no? Poreuomai. Ahora tenemos una épsilon, perdón, en imperfecto tenemos nada más la épsilon, eterapeum. Pero en auristo tenemos la épsilon más la sigma. Eterapeusa, eterapeusa, eterapeusa. Entonces tenemos la épsilon, tenemos la sigma. También, esto ya lo sabíamos del imperfecto, ¿no? Epericeuon, epericeuon. Entonces, ahora tenemos epericeusa, epericeusa. Entonces, tenemos aquí ya varios, el uso, la forma de construir el auristo. El on es desatar, en imperfecto yo estaba desatando, el lusa, yo desaté. Terapeuo es yo sano, es una palabra del vocabulario de la lección de hoy, terapeuo. Entonces, si le agrego la épsilon, a ver, John, adelante, tienes una pregunta. Eh, una consultica, hermano. Por ejemplo, al ver todas las conjugaciones en varios de los tiempos, con todos los paradigmas, ¿usted en lo personal tiene alguna forma de encontrar la base del verbo? Es que pues en lo personal, cuando estoy haciendo el análisis gramatical para ver el tiempo del verbo, pues hay veces como hay varias terminaciones un poco más largas que otras, hay veces como que se me va como la base o no logro como encontrar bien la base del verbo para ir a la palabra y buscar pues el significado. Muy bien. Les voy a pedir que por favor vayan a la página de su libro, les voy a decir qué página es. La página 344. Página 344 de su libro. Con la práctica vas a saber cómo usar un diccionario. Vamos a ver un poco más adelante. Voy a recomendarles un diccionario, dos diccionarios. Pero por lo pronto, en la página 344, ustedes tienen ya aquí una serie de verbos, todos los verbos que tenemos comprendidos en el libro, en las lecciones que estamos estudiando. Pero no nada más están los verbos en el presente. Por ejemplo, la primera dice agapao. El futuro, agapeso, primera persona. El auristo, ya ustedes saben cómo se hace el auristo. Tenemos una épsilon al inicio y entonces es egapesa, con una alfa al final. El perfecto, que no lo hemos estudiado, egapeka, y el perfecto medio pasivo, egapemai, y el auristo pasivo, egapeten. Entonces, las formas básicas de estos verbos, algunas ya las conocemos, la mitad las conocemos, la mitad todavía no, pero la mitad que ya conocemos, aquí vienen ya sus terminaciones de cada uno de ellos en orden alfabético. Entonces, ustedes pueden ya usar estas tablas de la página 345, 44 a las 347 para ayudarse en su análisis. Si es que tienen duda de alguno de los verbos que ya hemos estudiado, si dicen acouo, está bien el auristo de acouo, ecusa, allí es el séptimo de la lista de la página 344, dicen sí, sí es ese. O acuso, con sigma nada más. Entonces, rápidamente ustedes pueden identificar estos verbos en ese apéndice. Muy bien, hermanos. Seguimos adelante. Ahora, tenemos aquí el mismo problema fonético que tuvimos ya, ¿no? O sea, igual que en el imperfecto, si un verbo empieza con una vocal, el aumento en sus formas de auristo, ¿se acuerdan las tres vocales que nos dan el problema fonético? Alfa, épsilon, omicron. Entonces, si empieza con una de estas vocales, como consecuencia, tenemos que alargar la vocal inicial, tenemos que agregarle una épsilon. Y si nada más agregáramos la épsilon solita, entonces sería complicada la pronunciación. ¿Cómo se resuelve el problema? Alargando la vocal inicial.
Entonces, esto se logró en el auristo igualito que en el imperfecto. Por eso era importante aprender primero el imperfecto. Ya sabemos entonces cómo alargar la vocal inicial. Por ejemplo, acouo, para hacer ahora el imperfecto, teníamos que agregarle una épsilon, ecuon. Ah, pero ahora hay que agregarle la sigma, ¿no? Entonces, ecusa. Entonces tenemos ya la solución para crear el auristo con los verbos que empiezan en alfa, épsilon y ómicron. Tenemos problema fonético, se resuelve alargando la vocal. En vez de alfa, tenemos una eta, ecusa. Ahora, si tenemos una épsilon en el verbo, ahora el verbo es erotao, que es preguntar. Si tenemos el verbo erotao y le agregamos una épsilon, una doble épsilon se convierte muy facilito en una eta, porque es una eta es una épsilon alargada. Ahí no tiene ningún chiste, épsilon por eta. Entonces, en lugar de erotao, tenemos eroton, eroton. Y entonces nos damos cuenta que tenemos aquí un alargamiento simplemente de la eta. Ahora, para hacer el auristo, tenemos que agregarle la sigma. Entonces, usamos el mismo truco que en el imperfecto y ponemos erótesa. Y tenemos la sigma y tenemos la alfa, que es característica del auristo. Entonces, erótesa. Por último, es muy raro con Omicron, los verbos con Omicron en el Nuevo Testamento, pero aquí tenemos un ejemplo. Horizo, yo ordeno. Para convertirlo en este imperfecto hay que agregarle la épsilon. Entonces ahora es horizon, horizon. La omicron se convierte en una omicron larga, que es una omega. Entonces la épsilon se convierte en una épsilon larga, que es la eta. La omicron se convierte en una omicron larga, que es la omega, horizon. Y ahora el auristo, ¿cómo lo hago? Pues igualito. Le agrego la épsilon y entonces horitza. Tenemos la sigma ahora. Acuérdense que la z con sigma es lo que vamos a ver ahorita. La z con sigma se convierte en sigma. Y tenemos la alfa al final. Entonces, horitza. Aquí dice, vamos a ver, vea la sección 8.7, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, para ver lo mismo que ya vimos en el futuro. Cuando en el verbo futuro termina el verbo con ciertas consonantes en donde se dificulta agregar la sigma, por eso era importante ver el futuro también primero. Ya vimos cómo se resuelve el problema del futuro cambiando, por ejemplo, aquí la z por una sigma, horitza. Si no, tendríamos que decir horizza con una z y luego una sigma, ¿no? Horizza. Entonces simplemente dejamos la sigma y decimos horitza. Esto lo vamos a ver ahorita en un momento más. El tronco, hermanos. El auristo primero normalmente usa el mismo tronco que ya encontramos en los verbos futuros, incluyendo las variaciones que ya estudiamos en la sección 7.4. Es lo que les decía ahorita, y tenemos algunos ejemplos que contienen los elementos claves mencionados, están resaltados en negritas en algunos de los troncos. Por ejemplo, la forma de diccionario, lo que nos preguntaba John hace rato, pues tenemos un verbo, vamos a la forma de diccionario, luo, tenemos el futuro luso, el auristo elusa, la épsilon más la sigma. Poreuomai, tenemos poreusomai en el futuro, está muy fácil, nada más agregamos la sigma. Y en el auristo, poreusamen, la épsilon más la sigma. En el caso de baptizo, baptizo, entonces futuro, la z cambia por sigma, baptizo. Y el auristo, baptiza. Tenemos la alfa, que es una característica. Didasco. Aquí tendríamos un problema fonético muy serio si quisiéramos agregarle otra sigma, ¿no? Para el futuro. Entonces, en lugar de didasco, didasco, didaxo, sería difícil de pronunciar, ya nada más tenemos didaxo. Y entonces esa forma de resolverlo en el futuro lo usamos en el auristo. Nada más tenemos la épsilon, edidaxa, que es más fácil de pronunciar.
Pempo. Otro problema aquí, si quisiéramos agregarle la sigma, pues casi suena como la psi, ¿no? Pemso. En este caso, la pi se cambia por la psi de Pepsi. Entonces, PEMSO es PEMSO. Y para el auristo solamente agregamos la épsilon, PEMSA y la alfa al final. Polleo, polleo. Tenemos una épsilon al final. Alguien tiene una... Ricardo tiene su micrófono abierto. Ricardo, si por favor lo apaga, ¿no? Ya, creo que ya quedó. Polleo. Tenemos la épsilon, decía. Ya supimos cómo resolver el problema de la épsilon. Son los verbos que terminan en alfa, épsilon y ómicron. Cuando le agregamos la sigma, tenemos un problema fonético. Entonces, aquí sería pollezo. Entonces, aquí se cambia la épsilon simplemente por una épsilon alargada polle y la sigma del futuro pollezo. Y en el caso del auristo, la épsilon más pollez, igualito que en el futuro, más la alfa. Epoiesa. Agapao es el otro caso. Los verbos que terminan en alfa, queremos agregarle la eta, la sigma para el futuro. Entonces sería agapeso. En vez de decir agapaso, que podría hacerse, pero aquí decimos agapeso. Alargamos la alfa, le sumamos la épsilon y la alfa más épsilon se convierte en eta. Agapeso, agapeso, es una épsilon larga. Y ahora para el auristo, hermanos, pues en vez de, tenemos una épsilon al inicio que se combina con la alfa y se convierte en eta, y entonces egapesa, y queda igualito que en el futuro aquí, y aquí igualito que en el otro caso, una alfa más épsilon, una eta. Por último, un verbo con ómicron, pleró. Ya vimos que pleró, agregándole el futuro, sería pleroso. Le agregamos simplemente la sigma. Para el auristo, agregamos la épsilon más la sigma. Entonces tenemos plerosa. Lo mismo que usamos aquí, ómicron sigma, lo usamos en el auristo. Entonces, esto es lo que ya sabemos, lo que ya sabíamos del imperfecto, lo que sabíamos del futuro, lo estamos combinando ahora en el auristo. Miren, la vocal variable alfa, que se encuentra en la mayoría de las formas del auristo primero, es frecuentemente una evidencia suficiente de que usted tiene un auristo primero de indicativo. O sea, lo que preguntaban hace rato también. Es una evidencia ya suficiente que tenemos un auristo. Las terminaciones por sí mismas se parecen al imperfecto y al tiempo presente en la primera y segunda persona del plural, ¿no? Aquí las tenemos las terminaciones a, as, e, las terminaciones regulares, el plural, amen, ate, an, y las de ponentes, amen o ato, amen, ta, aste, santo. Yo las aprendí con la sigma. Sasase, samen, sate, san, samen, so, sato, sametasaste, santo. Así es como yo me las aprendí, se me hizo más fácil que decir AAC. Sasase, samen, sate, san. En español se me hizo más sencillo. Dije, las voy a memorizar de esa manera. Esas son las terminaciones de los verbos en auristo, hermanos. No están difíciles. Sasase, samen, sate, san, samen, so, sato, sametasaste, santo. Esas son las terminaciones. Y por último, en esta lección, vamos a ver en el vocabulario, ustedes ya tienen unos verbos para memorizar que tienen lo que se llama prefijos preposicionales. ¿Qué son los prefijos preposicionales? Miren, los verbos en griego pueden tener un prefijo. Ese prefijo puede ser una preposición, un adverbio, y con ello le dan un giro al verbo, le dan un giro completamente diferente. Lo mismo nos pasa en español, hermanos. Nosotros decimos cargar, descargar, montar, desmontar. O sea, el prefijo del verbo cargar nos cambia el sentido. El prefijo de montar nos cambia el sentido. En lugar de montar es desmontar. O sea, un prefijo en español nos cambia el significado del verbo, transforma el significado del verbo. Entonces, lo mismo pasa en griego.
Pero en este caso, la ventaja que tenemos es que ya nos estamos aprendiendo los verbos con el prefijo. Entonces, si ustedes ya memorizaron el vocabulario, ya lo van a saber, ya sea que entiendan o no entiendan el prefijo, ya van a saber el significado porque ya memorizaron el vocabulario. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de los prefijos comunes usados en muchas palabras del vocabulario de estas lecciones, con un verbo de ejemplo y el prefijo en negritas. Por ejemplo, tenemos aquí anoigo. Repitan conmigo, por favor, ¿no? Alguien que repita. El prefijo es Anoigo, ana, Juan, y anoigo es yo abro. Está en el vocabulario de hoy. Yo abro. El que sigue es apolúo. Apolúo, Apolúo. Tenemos una preposición que es ap, que significa de desde, y vamos a ver lo que es. Ya lo vimos también que apolúo es enviar. Eis, otra preposición, tenemos ahora eiserjomai. Repitan, eiserjomai, Eiserjomai, eiserjomai. Erjomai es yo llego, eiserjomai yo entro, o sea, yo llego adentro, eiserjomai es dentro. Tenemos otra preposición ek o ex, y aquí tenemos balo, que ya sabemos que es arrojar. Ahora, ekbalo, repitan, ekbalo, repitan, ekbalo, es yo echo fuera, o sea, balo es echar, ek, yo echo de dentro hacia afuera, echo fuera. Peripateo, peripateo, peripateo es yo camino. Todo esto lo tienen ya en el vocabulario de hoy y cuando lo aprendan, aquí lo único que nos están explicando es que en griego también hay verbos que tienen prefijos y esos prefijos a veces nos cambian el significado. Proserjomai, repitan, proserjomai, yo vengo, erjomai yo llego y proserjomai yo vengo a proserjomai. Sunago sonago, es yo reúno, viene también en la lección de hoy, sunago. Y el último es jupotazo, cupotazo, jupotazo, es someterse y jupo es debajo, yo me someto, yo estoy debajo de la autoridad, jupotazo, jupotazo. Es el que se usa en Efesios 5 cuando habla a los hijos, cuando habla a las esposas que estén sujetas a sus maridos, usa el verbo jupotazo. Ahora, los verbos compuestos aumentan sus formas del auristo e imperfecto directamente enfrente del tronco. Esto es importante. Nada más tienen que acordarse ustedes que si le vamos a agregar la épsilon no la vamos a agregar enfrente de la E, por ejemplo, en el caso de anoigo, enfrente de la alfa, o apolúo, frente de apolúo, sino que la épsilon se va a agregar después del prefijo. Y adicionalmente, si el prefijo termina con una vocal como ana, apo, jupo, pero no peri, esa vocal es reemplazada por el aumento. Por ejemplo, apolúo, vamos a agregarle la épsilon después del prefijo apo, entonces apelum en el imperfecto. Y en el auristo, ¿cómo sería? Apelusa. O sea, lo mismo que hicimos en el imperfecto al agregarle este, eh, agregar la épsilon después del prefijo, lo hacemos en el auristo. Ekporeuomai, le vamos a agregar una épsilon adicional. Egeporeumen es el imperfecto, o sea, la capa con la épsilon, capa épsilon, egeporeumen, y en el futuro, egeporeusamen. Tenemos lo mismo que en el imperfecto más la sigma. profesor, Sí, eh, esto entonces también se aplicaría las mismas reglas del imperfecto también para el prefijo, es lo que estoy notando. sí. En el caso del imperfecto,
La misma regla que tenemos del imperfecto, acuérdate que en el imperfecto, si el verbo empieza con alfa, epsilon y omicron y queremos agregarle una epsilon, entonces modificamos, alargamos la vocal. Ahí está. Aquí, en este caso, se alarga la vocal, tenemos el cambio de la epsilon, agregamos la epsilon después del prefijo, como en jupotazo. En vez de jupotazo tenemos jupetazón y jupetasa, jupetazón y jupetasa. En el caso de peripateo, entonces tenemos peri, y en el caso de la iota, aquí sí agregamos la epsilon directamente, periepatum. No, que lo decía más que todo en el caso de la capa que está en la segunda, que en el imperfecto fue sustituido por esta otra letra, y en el auristo también. Así es. Voy a recordar, déjame ver si tengo aquí a la mano ahorita la tabla, no la tengo aquí. Estaba en la lección anterior. Voy a pedirles que vayan a la página, por favor, le voy a decir en qué página, para las terminaciones. Página 50. Página 50 de su libro, vayamos todos, por favor. Cuando termina, y si no tenemos más que dos casos que modifican. Cuando el verbo empieza con las tres vocales, alfa, epsilon y omicron, para agregarle una epsilon, ya vimos cómo se hace. En el caso del futuro, cuando vimos en el futuro, para agregarle una sigma, en la página 50, ustedes tienen una tabla ahí donde dice que si termina en Z más sigma, se convierte en sigma, como en el caso de baptizo. Si termina en gapa, gamma, kappa, sigma, kappa, gi o sigma, sigma más sigma, se convierte en gi de éxito. Ajo, didaxo, axomai, queruxo. Si termina en pi, pita o phi o sigma, se convierte en psi, como en el caso de pemso, copso, grapso. Entonces, no tenemos más que los dos casos. Repito, al inicio, si empiezan con esas letras, y al final. Al inicio, el cambio se hace igualito en el auristo después del prefijo, igualito como ya conocemos. Y al final, se utiliza esta regla para el sigma, la regla de la página 50, para agregarle una sigma al final. Por eso era importante estudiar primero el imperfecto y el futuro para que ahorita no tuviéramos problema, ¿no? Ahora, vámonos al significado, hermanos. Esto es muy importante. Nuestro hermano Antonio ya nos hablaba del significado del auristo y es importante. La forma del verbo en tiempo auristo primero de indicativo fue utilizada más frecuente para expresar uno o varios eventos pasados de una manera simple o en una forma resumida. El término auristo viene del griego auristos, que significa sin fronteras, o más precisamente no definido, de donde derivamos la idea de que el auristo comunica un evento real. El evento se declara como un hecho simple, nada más. Yo desaté. Acuérdense del imperfecto. Decíamos yo estaba desatando. Ya no es yo estaba desatando. El significado del auristo es un hecho simple. Yo desaté. Es un contraste con una acción del pasado progresiva. A mí me gusta un ejemplo en el caso del auristo de imperativo, cuando tú dices, tú puedes decir desata en presente activo o puedes decir desata usando el auristo. Yo lo he dicho a mis alumnos que a veces yo lo interpretaría el desata en auristo como si dijeras desata ahorita. O sea, como que es una cosa, un hecho simple, un evento real, algo puntual, ¿no? Entonces ya no desata, desata ahorita, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso del pasado, no es yo estaba desatando, yo desaté. Cuando dice Juan 3:16, jutosgar egapesen joteos ton cosmon, porque de tal manera amó, o sea, no estaba amando, Dios amó al mundo, amó, y usan el verbo agapao, egapesen, agapao, le ponen una épsilon al inicio y luego la terminación sasasen, egapesen, jutosgar egapesen. Tenemos un ejemplo
del auristo en Juan 3:16. Ahora, hay otros significados del auristo que vamos a aprender o van a aprender ustedes posteriormente, pero el más común de estos es el comienzo de un estado de ser, condición o relación llamado el auristo inceptivo. Por ejemplo, este es nada más una adición. Apocalipsis 24. Las almas de los descapitados vivieron. La palabra utilizada es esesan. Tenemos la épsilon, tenemos la sigma, el verbo es sao. Vivieron los almas de los decapitados. También Hechos 15:12, toda la multitud cayó. La palabra utilizada e- es sigesen. El verbo es sigao. Tenemos una épsilon al inicio, tenemos una sigma al final, y acuérdense que que la terminación es sasasen, ¿no? Entonces, erigesen. Entonces tenemos eso, sería lo único. Y finalmente tenemos los ejercicios de tarea, hermanos. Voy a hacer una mención de los ejercicios, porque ahora podemos ya en la tarea practicar todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar troncos en presente, en imperfecto, en futuro y en auristo. Este ejercicio es muy importante que lo hagan de memoria también, sin consultar el libro. Traten de memorizar las terminaciones. Si ya tienen dominados los paradigmas, pueden hacer el ejercicio sin ver el libro. Si tienen dudas, ya les dije dónde están las respuestas de los ejercicios, pero no las vean hasta que lo hayan hecho de memoria. Después tenemos los verbos compuestos. Dijimos que los verbos compuestos, aquí dice identifiquen si la colocación y forma del aumento en estos verbos en las formas de auristo de indicativa es correcta, porque aquí en algunos casos les van a poner la épsilon antes de la preposición que existe en el verbo, ¿no? Con el objeto de confundirlos y ver si es cierto que entendieron el concepto. Por ejemplo, jupótasa. Jupótasa, jupó es la preposición debajo y le ponen la épsilon al inicio, obviamente esto está incorrecto. Entonces, este ejercicio les va a ayudar a ustedes a entender si realmente comprendieron lo que son los verbos compuestos. Es un ejercicio de verbos compuestos. Primero deben saber si es un verbo compuesto, y si es un verbo compuesto, entonces ver, porque lo van a memorizar ustedes, ya sabrían si es correcto o incorrecto. Después, lo que es importante, hermanos, antes de entrar siempre al análisis de textos bíblicos, siempre tenemos una práctica de análisis gramatical. O sea, tenemos que analizar gramaticalmente, traducir algunos verbos. Esto nos prepara para el análisis gramatical ya de versículos completos. Entonces, esto otra vez nos ayuda para recordar lo que hemos aprendido. Y por último, viene aquí el análisis gramatical de los verbos y entonces traducir los pasajes bíblicos. Y hay un vocabulario adicional, como me han preguntado, para poder traducir los textos que vienen a continuación. Entonces tenemos 10 textos bíblicos, son parte del texto bíblico, no son textos bíblicos completos, pero ya nos ayudan. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, hermano, voy a dejar de compartir. Si hay alguna pregunta, con gusto trataré de contestarla, si no con la ayuda de los otros profesores también hemos tenido una buena ayuda. Todo está muy bien, hermano. Muy bien, en cuanto a la tarea, no hay dudas, hermanos. No hay duda, está bien. Lo que hay es que estudiar. Sí, muy bien. Pues si no hay dudas, hermanos, nos veríamos la próxima semana, Dios mediante.